Sí, está bien, profesor. Bien, pues buenas noches. Mi nombre completo y correcto es Diana Gutiérrez Ávila, soy licenciada en Derecho y bueno, en esta oportunidad voy a tener la fortuna y el compromiso de impartir la materia de Derecho Civil 1. ¿Sale? Soy abogada postulante y pues también docente de hace algunos años ya. Me integré en Centro Universitario Haller hace como aproximadamente 4 años. Duré 2 años, después me salí por cuestiones laborales que se empataban propiamente pues, con las sesiones clase, que desafortunadamente pues ya no pude empatar el tiempo. Y ahorita pues me voy reintegrando también a esta oportunidad que es Haller Online, ¿no? Que es muy, muy apropiada también pues para quienes trabajan y desean pues seguir preparándose para su formación profesional de licenciados en Derecho. Bien, pues Mauricio, no sé si gustes por ahí una presentación breve, eh, tu nombre, tu edad, trabajas, o no, si solamente te dedicas al estudio, y si es cuestión de que trabajas, también pues me gustaría conocer en qué, ¿no? Posiblemente habrá algunos que ya estén involucrados con la propia con el propio ramo jurídico y eso está muy interesante. Si no, bueno, pues vamos a empezar también a conocer poco a poco y también eh, cómo fue que les interesó estudiar derecho. Eso también es muy importante para quienes no nos conocemos. Eso es una breve presentación. Y bueno, el civil, derecho civil, sí, también que esperamos obtener de aprendizaje significativo, lo vamos a ir pues viendo un poquito más adelante. ¿Sale? Por ahí te saco de la sesión, Disculpe, Mau. profesora, lo que pasa es que está muy mal mi internet. No, no te preocupes. No sé si gustes presentarte mientras, de forma breve. Claro, bueno, mi nombre es Mauricio Salvador Díaz Zupa, soy originario de aquí de Tepoztlán, tengo 24 años y sí, entre semana y a veces los sábados trabajo en una empresa aquí por San Martín Obispo. Soy coordinador de zona y pues ahí es lo que me dedico, trabajo de 9 a 6 de la tarde y pues a veces me da tiempo, a veces no me da tiempo y pues ahorita hay que aprovechar que sí tenemos el tiempo para tomar la clase. Ok, mucho gusto, Mauricio, también. Y bueno, ¿qué esperas te llama la atención alguna rama del derecho propiamente? Sí, anteriormente había tenido la oportunidad de estudiar la carrera, pero por otras cuestiones me tuve que salir y trabajar, ¿no? Pero ahorita que está este beneficio de estar en online y trabajando, pues lo estoy recuperando nuevamente. Y sí, la verdad es que yo creo que ahorita no tengo como tal una, pero todas en general me agradan, ¿no? No me causan como aburrimiento o algo así. Ok, muy bien. Bueno, es interesante, aparte si ya lo habías estado estudiando y lo estás retomando, porque bueno, ya tienes por ahí conocimientos previos, ¿no? Que posiblemente quizá no sean muy frescos a este momento, pero habrá cosas que ya tienes este grado de comprensión, ¿no? Para con términos inclusive jurídicos, cosa que es muy bueno porque pues así eso te va a ayudar a desenvolverte un poco más, ¿sale? Pues muchísimo gusto, Mauricio, gracias por tu participación y bueno, por ahí también veo que tenemos a Lupita. Buenas noches, Lupita. Tu audio se escucha muy, muy bajito, pero escuché el buenas noches, pero bueno, no sé, creo que tampoco contigo he tenido la oportunidad de presentarnos. ¿Estuviste el día de ayer? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que tu audio está muy, muy bajito, Lupita, pero bueno, ya contigo la presentación creo que sobra, porque ya nos presentamos formalmente el día de ayer. Pero bueno, entonces vamos a dar ya de lleno la asignatura. Les voy a empezar a compartir pantalla en relación a lo que ella obra en su plataforma propiamente en el apartado o en la materia de Derecho Civil 1. Ustedes por ahí tuvieron acceso a lo mejor a un contenido anterior antes de que yo comenzara a modificar. Entonces, de todas maneras, el contenido que lograron ver, por ahí la bibliografía la voy a reacomodar y todo esto va a estar en disposición
en la misma plataforma, en el apartado de recursos o en las lecciones conforme la vayamos ocupando. Así es que por lo anterior no hay ningún problema, ni tampoco pues tengamos como que porque había tareas asignadas inclusive, pues esa preocupación, ¿no? Por la entrega, cuándo sería, etcétera, pues toda vez que vamos iniciando, no hay por qué preocuparnos al respecto, salvo lo que vayamos comentando aquí y que vaya modificando y asignando ya de aquí en adelante en la propia plataforma. ¿Sale? Entonces, solamente cambiarían ciertas cosas. Aquí sí ya agregué un poquito del temario, que vamos a vertir pues todo este tiempo que vamos a compartir en Derecho Civil 1, que realmente vamos a empezar a estar ligando entre romano y civil, y ahorita vamos a ver también un poquito al respecto de pues de ese enlace, ¿no? Que tan importante que existe entre uno y otro. Entonces, permítame tantito en lo que les comienzo a compartir. Bueno, ahí ustedes pueden estar checando la pantalla. En este sentido, bueno, el objetivo general de la asignatura es el alumno conocerá los elementos del acto jurídico, así como la personalidad jurídica y los principios. Permítame tanto, por aquí se está cortando un poquito ahí está. Bueno, ahí podemos ver por la cámara, pues ahí está. El alumno conocerá los elementos del acto jurídico, así como la personalidad jurídica y los principales conceptos del derecho familiar, como un antecedente del derecho civil. Así es que propiamente aquí en la asignatura vamos a ver tanto conceptos muy básicos, elementales, de lo que es el derecho y que vamos a estar ocupando en yo me imagino que en la mayoría de las áreas jurídicas, porque tienen mucha relación al respecto, pues los conceptos como bienes, como derechos personales, derechos reales, personas, familia, etcétera. Así es que voy a leer un poquito sobre el temario que vamos a ir analizando, y los temas son los siguientes, que es introducción, personas y familia. Pues introducción al estudio del derecho civil, los sujetos del derecho, es decir, quiénes son propiamente los sujetos de estudio, y objeto también para lo del derecho, ¿no? Que cubre el derecho, tanto sujetos como objetos. Esto lo vamos a ver aquí, ¿no? Que es propiamente los derechos personales y los derechos reales. Teoría general del acto jurídico. Definición del acto jurídico, elementos esenciales del acto jurídico, inexistencia y nulidad del acto jurídico, elementos de validez del acto jurídico y los vicios de la voluntad. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, además de que hay que conocer un poquito sobre el estudio o los objetos y objetivos a los que van encaminados el derecho, bueno, también es importante conocer el acto jurídico, que posiblemente tengamos una noción o no del acto jurídico. No sé si alguno de ustedes tenga una pequeña o breve noción de lo que pueda significar o a qué les suena que sea el acto jurídico. Lo que sea, no pasa nada. Recordemos, la participación es importante. ¿No les suena a nada la parte de acto jurídico? Ok, inclusive podemos atender a la literalidad a veces, o a la lógica, ¿no? Que nos pueda servir de apoyo para poder comprender ciertas figuras o ciertos conceptos, sobre todo pues
o aplicables aquí en el derecho. ¿Por qué les hablo un poquito de la lógica o a lo que nos suena? Bueno, pues en general podemos nosotros, sin necesidad de ser pues peritos en materia de derecho, podemos definir cada una de las palabras, ¿no? Porque tenemos pues esa noción, esa conciencia y eh, ese proceso cognoscitivo que nos permite precisamente poder definir ciertas cosas, aunque con exactitud no puedan ser las que están establecidas en un diccionario, eh, como por ejemplo la Real Academia no española o la Real Academia de la Lengua Mexicana, me parece así se llama. No recuerdo ahorita bien exactamente el nombre, pero pues básicamente es un contenido muy parecido al de la Real Academia Española. Y que también tenemos por cultura, inclusive ciertas conductas o actitudes aprendidas de los españoles, ¿no? Precisamente por toda nuestra cuestión histórica de la conquista en su momento. Pero bueno, un acto propiamente pues es una manifestación, no es una conducta que nosotros los seres humanos podemos vertir y que puedan afectar precisamente al mundo jurídico. ¿Cómo lo afectamos? Hay cosas que podemos manifestar como personas y no tienen ninguna consecuencia, ¿no? Que pueden emplearse en el campo de la sociología, de la psicología, etcétera, en el estudio de otras ramas o asignaturas de las ciencias sociales y no específicamente en el derecho. ¿En qué momento se convierte en un acto jurídico? En el momento en el cual encuadra en alguna de las leyes que nos rigen a nosotros, que son muchísimas, ¿no? Sobre todo, pues, aquellas que emanen de nuestra norma suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que está también a la par de los tratados internacionales de los que México sea parte, ¿no? Que básicamente en jerarquías de leyes, pues se encuentran, digamos que el top o la cima del iceberg jurídico, pues serían estas dos partes, ¿no? La Constitución y tratados internacionales. ¿Por qué se dice que está a la par y de repente hay ciertas cuestiones sobre soberanía en el cual se indica por qué los tratados internacionales tienen que estar en el mismo nivel o en el mismo grado que la Constitución mexicana y que rigen aquí en México? Bueno, no se puede ni firmar ni llegar quizá a un acuerdo, a un tratado, cosa que no es absolutamente nada fácil. Si ustedes en algún momento ven derecho internacional público y privado, se van a dar cuenta que la firma de un tratado internacional no es nada sencilla ni se hace de un día para otro. Inclusive hay mesas o reuniones precisamente entre nuestras autoridades federales que duran años, ¿no? A lo mejor con igual otras autoridades de otros estados, para poder llegar a hacer un acuerdo justo y que no viole los lineamientos generales o las constituciones de cada uno de los países que puedan formar parte de dicho tratado internacional. Es por ello que se encuentran a la par, porque si de alguna manera fueran contrario a lo que nuestras leyes ya permiten o ya rigen y lo que no permiten también fuese contrario a esta permisibilidad jurídica en México, pues sencillamente no podría firmarse un tratado contrario a nuestras leyes mexicanas, sobre todo pues a la máxima ley que es nuestra Constitución Federal, ¿no? Entonces, pues creo que atendiendo a ese aspecto, es por ello que solamente si se adecua, adelante se firman y que también son a veces mucho tiempo, o nos lleva muchísimo tiempo poder llegar a realizar un tratado internacional, ¿sale? Pero una vez pactado, entonces surte efectos jurídicos en nuestro ambiente jurídico o en nuestra esfera jurídica, en las tres esferas de gobierno que tenemos, que es federal, estatal y municipal. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos vamos a verlo y a definirlo más a detalle más adelante, pero esta sesión clase en particular tiene esta finalidad, poder conocer de forma introductoria todo lo que vamos a ver en el desarrollo de las asignaturas y que nosotros
tengamos esa visión, ese alcance de verificar qué es lo que vamos a aprender al final, que bueno, se intenta planificar, pero también con la participación de ustedes, que espero que sea buena, digo buena o que sea proactiva, que participen, que disipemos dudas y que yo también pueda aprender de ustedes, ¿no? Y que también no nos quedemos con lo que pues nos puedan aportar nuestros profesores, sino que también tengamos esa cosquillita si tenemos la oportunidad de investigar por nuestra cuenta, pues adelante, ¿no? Y el poder tener ese empate de ideas o probablemente también, ¿no? Una diferencia, porque esto a veces es muy subjetivo, y debatir un poquito el tema y siempre con todos los lineamientos que vamos a ver más adelante, que son sobre todo la base del respeto, ¿no? El hecho de no estar de acuerdo con alguien no implica cerrar nuestra mente a no estoy de acuerdo, pero acepto, ¿no? La opinión, el punto de vista y sobre todo hay cosas que son eh, pues objetivas o que tienen que ser objetivas dentro del campo del estudio del derecho, ¿no? Bueno, entonces, elementos esenciales del acto jurídico, que es prácticamente existencia, inexistencia, aquello que le aporta esa validez o nulidad, que es la invalidez propiamente de un acto jurídico, y cómo podemos, y cómo a lo mejor está afectada la voluntad o los vicios que tiene la voluntad, ¿no? Aquí vamos a empezar a verificar ya un poquito más en esencia qué tipo de actos jurídicos podemos tener. Y les adelanto como ejemplo los contratos. ¿Sale? Un contrato, pues nosotros conocemos a lo mejor, tenemos noción de qué es un contrato, ¿no? Y a lo mejor conocemos los contratos más comunes o allegados, ¿no? Que puede ser un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Pues porque posiblemente inclusive hayamos o estemos eh, celebrando o en el proceso de celebración de alguno, ¿no? O en una vigencia de alguno de estos contratos, por ejemplo, un arrendamiento, ¿no? Que se celebró y que no siempre eh, cae a lo mejor en el supuesto jurídico que establece en la ley. Sale con esas formalidades. ¿A qué me refiero con formalidades? Así como lo establece la ley, que tiene que ser, obviamente, pues puede ser verbal, puede ser escrito, pero que tiene que cumplir ciertos lineamientos y no estar afectado la voluntad de los contratantes. Y vamos a ver en qué momento se afecta esa voluntad, cómo se afecta y cómo se le llama a cada una de estas situaciones, pero esto es poco a poco. Entonces, un contrato es un acto jurídico porque es una acción que celebra propiamente pues el ser humano y que tiene consecuencias en el campo del derecho. Tan es así que está regulado el contrato, por ejemplo, en uno de los tantos actos jurídicos que podemos mencionar por las leyes civiles, ¿sale? Entonces, bueno, ese es lo principal que vamos a estar verificando, esto como finalidad de acto jurídico, y vámonos a las personas y sus atributos, ¿no? Personas físicas, personas morales, o actualmente también conocidas como personas jurídico-colectivas. Este, ¿A qué nos suena con los atributos de la personalidad? Bueno, aquí sí a lo mejor empleamos un poquito la lógica, pero atendiendo a esas, a esa situación o aterrizando a esa situación jurídica. Más adelante vamos a estar más relacionados con la investigación que ustedes puedan realizar respecto con el material que yo les pueda proporcionar y que si rescataron alguno de los que ya están planteados, que obviamente los voy a, como les dije, a reacomodar solamente conforme vayamos viendo los temas, pero van a estar a su disposición ese material, el que ustedes puedan conseguir y la bibliografía sugerido que también les pueda aportar algo, ¿no? Para tener conceptos de autor, para tener conceptos un poquito más claros, más precisos, pero el mejor concepto que podamos tener va a ser el que venga en la ley, ¿sale? Porque eso es más certero todavía. Pero a veces la ley no es tan clara como esperamos, ¿no? Y entonces en ese momento, pues es donde entran otras formas, otras fuentes de poder suplir esas lagunas, esas pues oscuridades legales
que puede existir, o esas imprecisiones, o esas dobles o triples interpretaciones de la ley que le podamos dar todos y cada uno de nosotros. A eso me refiero con subjetivo. Lo objetivo lo podemos verificar en la ley, pero si la ley por ahí no me define o no es tan claro, tan precisa como a lo mejor tendría que ser, entonces pues nos tenemos que llegar de otros medios para poder ayudarnos a esa interpretación. ¿Por qué? Porque al final del día lo vamos a aplicar, ¿no? En el momento en el que posiblemente este, tengamos, sobre todo cuando tengamos un problema jurídico, bueno, pues ese problema tiene forma de solucionarse legalmente y es propiamente a lo que nos vamos a abocar un poquito, ¿no? A entender estos elementos básicos para ya después ir despejando, irnos adecuando de vocabulario jurídico y más adelante conocer ya situaciones pues más avanzadas, más procesales, más sustanciales o más formales dentro de un proceso que se puede establecer y dentro de las muchas figuras jurídicas y las formas en las cuales se pueden resolver e inclusive por estrategia, ¿no? Esto es análisis, esto es lectura y esto es pues mucho entusiasmo y obviamente pues actitud y aptitud de todos y cada uno de nosotros como profesionistas o como futuros profesionistas. Entonces, atributos de las personas, pues vamos a verificar capacidad, estado civil, domicilio, nombre, patrimonio. Propiamente estos atributos pueden ser 6, aunque aquí vienen descritos pues por ahí unos 4, pero vamos a ir modificando y les voy a ir ayudando pues a sintetizar lo más importante. Y obviamente pues ustedes también van a empezar a identificar un poco, obviamente pues que sí ya es algo actualizado, algo obviamente comparando fuentes fidedignas, eh, algo que pueda robustecer más este conocimiento. Pero pues todo esto, ¿no? Capacidad jurídica, pues es muy interesante porque tenemos capacidad de goce, capacidad de ejercicio, y bueno, pues empezarlas a diferenciar y a tener en claro ya es un gran avance. ¿Sale? Derecho de familia es algo que también vamos a empezar a pues a ver, indudablemente vamos a meter el derecho civil y el derecho familiar también en la otra asignatura que compartimos, que es derecho romano, porque son las figuras que nacieron de ahí, tuvieron origen. Entonces, esa es la conexión importante que quiero verificar con ustedes, pero aquí ya el estudio va a ser más especializado, ¿no? Aquí ya vamos a tener ley en mano. ¿Qué ley? Me van a preguntar ustedes. Bueno, pues la más en cada entidad de la República en materia civil existen pues un compendio de leyes, una codificación específica, ¿no? Un código civil para el Estado de México, por ejemplo, tú, Mau, que radicas en Tepozotlán, pues evidentemente es un municipio del Estado de México, ¿sale? Pero también tenemos que tener a lo mejor la noción de otras legislaciones importantes, sobre todo de las pioneras que pueden llegar a significar dentro del ámbito jurídico nacional, como lo es la Ciudad de México, que obviamente pues al ser vecinos casi podríamos ser que somos una especie de segunda Ciudad de México en el Estado de México, digo somos porque me integro a residir dentro del Estado de México, pero también me dedico, por ejemplo, a postular en la Ciudad de México. Por eso me atrevo a referenciar las leyes, codificaciones de la Ciudad de México y así como puede haber en otras tantas entidades de la República, ¿no? En Chiapas, en Chihuahua, cada una de estas entidades, pues tiene sus propias leyes, ¿no? Tienen sus propios legisladores locales, los cuales, dado usos y costumbres de cada una de las regiones, de las entidades, pues se dedican a legislar esos actos, ¿no? Que, por ejemplo, pueden variar un poquito en los códigos de las entidades federativas. Pero también existe un código federal, un código civil federal y un código civil de procedimientos, lo cual pues rige pues una competencia ya a nivel nacional y que también pues trae consigo pues todas estas figuras que vamos a estudiar, ¿no? No es que nos vayamos o que el Código Civil Federal contenga el apartado de derecho de familia y el código local para el Estado de México, para la Ciudad de México, no lo contengan. No, son figuras que
que se contemplan, pero que vamos a empezar a verificar, ¿no? A lo mejor el concepto de familia, según el Código Civil Federal, el concepto de familia, el concepto de persona, el concepto de bienes, porque esos son conceptos que inclusive pues, lo podemos encontrar en un diccionario, ¿no? En un diccionario jurídico, en un diccionario normal, pero nada más acertado que lo que viene en la ley. ¿Por qué? Porque eso es nuestro trabajo. De alguna manera la interpretación, la aplicación, la ejecución, la buena observancia de las leyes, esa va a ser nuestra labor. ¿Sale? Entonces, pues nos vamos a abocar a lo que viene establecido en la ley, porque pues es lo que nos rige. Parentesco y alimentos. Es algo que también vamos a checar. ¿Qué es el parentesco? Obviamente, ¿qué son los alimentos? Pueden sonar conceptos muy básicos, a lo mejor que podamos agotar, bueno, qué es un parentesco, lo definamos y ya más adelante poder seguir agotando otros temas, no más que empezar a ver como terminología jurídica y ya. No, todo esto contiene pues un amplio conocimiento trasfondo de que puede ser aplicable en casos concretos y que al final del día nos van a servir de apoyo, ¿no? Como por ejemplo, si yo les hablo a ustedes, este es un ejemplo que también me gusta poner, y sobre el parentesco, ¿eh? Si yo les hago referencia a ustedes, cualquiera de ustedes dos, Mau o Lupita, me van a apoyar diciéndome de qué persona estoy hablando. Si yo les hablo de mi familiar o de mi pariente ascendiente, ¿ok? Ascendiente. En línea recta, vertical, en primer grado, o sea, el más próximo, ¿a quién creen o quién creen que se encuadra en ese supuesto con estas especificaciones que les di? Disculpe, profesora, ¿lo podría repetir nuevamente, por favor? Claro que sí, con muchísimo gusto. Es quién puede ser mi pariente, ¿ok? En línea recta, pues vertical, en primer grado, o sea, quién está el grado más próximo a mí, ¿no? En línea recta y asciende de quién puedo estar hablando. Solamente con esas, pues, palabras, ¿no? A lo mejor nos puede sonar un poquito la lógica. ¿Pueden ser los padres? Exactamente. Y de hecho me falta también decir parentesco consanguíneo, porque hay también parentesco por afinidad. Este, Pues sí, pero en teoría pues podría ser. No, no en teoría, son los padres, porque son obviamente pues el grado más próximo que tenemos que asciende a nosotros. Si hablo de un descendiente, obviamente pues también tengo que empezar a especificar. Pero ese tipo em, de cuestiones, pues lo vamos a empezar viendo poco a poco, ¿no? Voy a empezar a dominar. Quizá ahorita por la lógica lo pudimos atender, pero pues la ley de repente se refiere así, ¿no? Y es importante también tener ese conocimiento de a qué se está refiriendo, quién es mi pariente en primero, en segundo, en tercer grado, el colateral, en línea recta, ascendiente, descendiente, y obviamente pues empezar a verificar este tipo de situaciones con sanguíneo por afinidad. Bueno, pues es un tema importante. En este caso con sanguíneo, pues es de sangre, ¿no? Contiene, pues evidentemente, esa circunstancia que tiene que ser de sangre. Parientes por afinidad, bueno, pues existe una institución jurídica llamada matrimonio, en la cual, bueno, pues uno forma parte, obviamente, pues o decide formar parte con otra persona, compartir vida en común y pues ahí empezar a formar también un núcleo familiar que puede tener pues descendencia, ¿no? Y ahí existe pues otras figuras jurídicas que también son reguladas por el derecho civil, por el derecho de familia, pero pues obviamente yo con mi esposo, o obviamente pues podemos tener este parentesco en el momento en el cual pues ya decidimos obviamente pues integrarnos al matrimonio, ¿no? Al matrimonio obviamente pues como institución jurídica
en la cual pues ya somos parientes y también su familia de él empieza a tener parentesco conmigo. ¿Qué tipo de parentesco? No consanguíneo, pero sí por afinidad, porque somos afines, ¿sale? Entonces, pues ya sus padres pues empiezan a ser mis suegros, entonces ese tipo de cuestiones empiezan también a ser importantes para el derecho, ¿no? En este tipo de sentidos y solamente estoy hablando del parentesco, ¿no? Y tipos de parentesco. ¿Y cuál es la importancia de saber o conocer el tipo de parentesco, profesora? Bueno, pues si vemos o atendemos al siguiente tema, a lo mejor de estudio que vamos a verificar, son los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Bueno, también engloba muchísimas cosas y nos vamos a empezar a apoyar también de otras fuentes del derecho. Posiblemente ya ustedes llevaron introducción al estudio del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Bueno, pues obviamente la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, la ley. Bueno, todos estos vamos a empezarlos a implementar ya como tal meterlo en una materia formal, ¿no? Como lo es Derecho Civil 1 y empezar a verificar que sí tienen importancia, a lo mejor el estudiar a mí, de qué me sirve, cuáles son las fuentes generadoras del derecho, o a lo mejor la doctrina, en qué momento la puedo aplicar en el derecho, se aplica, o la jurisprudencia, ok, sí, me sé el concepto de jurisprudencia, pero en qué momento entra en acción en un caso real, en un caso práctico, bueno, pues sí entra y es muy bonito en el momento en el que podemos cuadrar tanto teoría como práctica, ¿no? Los alimentos, bueno, pues ¿qué engloba los alimentos? Engloban, pues no nada más atendiendo obviamente pues a la lógica de la palabra, sino también vestido, calzado. Es ahí donde entramos con la pensión alimenticia, ¿no? El derecho a recibir alimentos, el acreedor alimenticio, el deudor alimenticio, la figura de acreedor, la figura de deudor y obviamente pues esto relacionarlo, ¿no? Con el derecho a recibir y la obligación a dar alimentos. Derechos y obligaciones también son un tema sumamente importantísimo, pero que ustedes van a desarrollar, perdón, en los demás, bueno, las demás continuaciones del derecho civil, ¿no? Contratos, obligaciones, bueno, primero obligaciones para poder ver contratos, pero son nociones que ahorita estos son los cimientos para que ustedes puedan ir desarrollando pues más adelante estas habilidades y la importancia también que tiene el estudio de cada uno de estos, ¿no? Bueno, continúo con el matrimonio. Les hablé del matrimonio como una institución jurídica, que también por ahí ciertos autores lo definen como un contrato, ¿no? Y bueno, vamos a analizar también un poquito al respecto, pero en esencia, pues nos vamos a pegar, ¿no? A lo establecido por los códigos o por las leyes, porque vamos a tratar de meter, eh, pues todo lo que podamos, ¿no? De análisis comparativa entre los códigos y las leyes que ya mencioné, que en el ámbito civil, pues evidentemente tienen sus propias legislaciones en cada entidad jurídica, pero que las figuras se pueden asemejar, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio, vamos a revisar pues con detalle más adelante qué puede significar esta figura dentro de lo que es el Código Civil para el Estado de México o el Código Civil Federal, cuál es la similitud que pueda tener con la de la Ciudad de México. ¿Por qué con la de la Ciudad de México? Porque, bueno, pues la Ciudad de México es, como menciono y repito, es una de las pioneras de repente en traer eh, o regular figuras jurídicas que no están reguladas en nuestro país, ¿no? ¿Cómo qué figuras jurídicas y por qué no están reguladas? Bueno, pues el cambio social, obviamente, pues también el derecho comparado, ¿no? El empezar a observar que en otros países empiezan a dar, obviamente, pues también situaciones que en nuestro, pues, estado mexicano, también suceden, pero no están reguladas como tal. En otros países ya lo están, ya tienen, pues, leyes que los regulan, eh, protección a ciertos derechos, ¿no? Como por ejemplo, si hablamos del matrimonio, y este es uno de los ejemplos aquí en el Estado de México, bueno, pues básicamente palabras más, palabras menos, nos va a decir el artículo
que es la unión entre un hombre y una mujer que hacen vida en común y pues cuya finalidad sea la procreación, ¿no? Repito, palabras más, palabras menos, pero ¿qué pasa? Obviamente, pues sucesos en el cual si esa es la figura del matrimonio, entonces, pues con los derechos de las personas LGBTI más, me parece que ya es así las siglas. Entonces, ¿cómo se regula o no se regula? Bueno, pues la Ciudad de México es precisamente este centro, ¿no? En el cual empiezan a traer estos temas importantes. ¿Por qué? Porque obviamente se concentran por ahí los poderes, ahí radican, ¿no? Los poderes, la Corte, la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y bueno, pues empiezan a hacer estos ejercicios sociales y llámelo marchas, llámelo reclamo de derechos, llámelo como lo llamemos, pero esta exigencia de derechos o estas peticiones se empiezan a concentrar, por ejemplo, en la mancha urbana, ¿no? De lo que es la República Mexicana, pues se concentra en la Ciudad de México. Por eso, pues, tiende a ser pionera por ejemplo, en regular el matrimonio igualitario, ¿no? Entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, y entre el divorcio también en ese sentido, ¿no? Existe la figura del matrimonio, también existe la figura del divorcio, lo que en otros estados posiblemente todavía no se regula esta situación, porque tal vez por las costumbres, porque son más conservadores, por muchas situaciones sociales que afectan al final del día cuestiones legales, ¿no? Y esta es la importancia de empezar a comparar inclusive entre entidades, ¿no? De la República y también la importancia, aquí ya mete un poquito el derecho comparado, ¿no? Lo que se está viviendo a lo mejor en España, lo que se hace boom social o como noticia social y que puede impactar en otros países, ¿no? Son figuras, bueno, son cuestiones sociales que sí existen en muchas partes, pero que no son reguladas, ¿no? Y se empieza a regularse por la exigencia de derechos, por un choque social, por muchas cosas, ¿no? Entonces, empiezan a ser como ejemplos o como pioneros para que otros países los puedan tomar, pues, justo eso, ¿no? Como ejemplos a seguir para regular, para normar, pues, estas cuestiones que al final del día, pues, son actos jurídicos, ¿no? Porque afectan la esfera de derechos de las personas. Entonces, pues el matrimonio, pues las figuras, cuál es su naturaleza jurídica, los elementos esenciales y de validez del matrimonio e impedimentos también para contraer matrimonio, nulidad del matrimonio, efectos del matrimonio y la figura del concubinato, ¿no? Que básicamente es el matrimonio, pero sin el papel, ¿no? Que le brinda esa calidad, o como lo dirían algunos otros juristas del derecho, este, hacer obviamente pues un contrato, no un contrato de matrimonio. Entonces el concubinato propiamente no, eh, pues no existe esta institución como tal, no esta acta de matrimonio que pues podamos tener en esencia al respecto, pero es una figura jurídica que también surte efectos, ¿no? Que son actos jurídicos que afectan la esfera jurídica de varias personas, en especial de una familia, ¿no? ¿Por qué? Porque existe también, hacen vida en común, existe a lo mejor también una posible procreación de hijos, que también tienen derecho, obviamente, pues a alimentos, como ya lo veíamos anteriormente, ¿no? Y, y obviamente, ¿cómo se llamarían? Obviamente, la situación, la pareja, ¿no? Que procreó a los menores, si no son propiamente un esposo o una esposa, por qué no reguló la institución del matrimonio en su momento por X o Y situación, quizá porque no decidieron, quizá por muchas circunstancias, pero no hubo un matrimonio, no existe esa figura de la institución del matrimonio. Muchos a lo mejor se llevan esa noción en la cual una esposa tiene mejor derecho a lo mejor que una concubina, ¿no?
y vamos a ver qué figuras es cierto eso, no es cierto parcialmente. Vamos a analizarlo poco a poco, pero pues también son elementos del derecho que nos dicen o que establecen propiamente la ley. Del divorcio, otra figura jurídica que desprende obviamente también de lo que es el matrimonio. Los tipos de divorcio. Aquí me está mencionando, bueno, usted está un poquito desactualizado, yo creo que lo voy a mejor a modificar, porque me habla de un divorcio voluntario, de un divorcio necesario, y actualmente hablo del Estado mexicano, digo, del Estado de México propiamente, existen 4 tipos de divorcio. ¿Cuáles son estos 4 tipos de divorcio? El divorcio voluntario sigue, obviamente, pues vigente a la fecha. El que ya no está vigente es el divorcio necesario, pero es una figura que estuvo vigente durante mucho tiempo y que también es importante a lo mejor entrar al estudio somero o breve análisis de por qué esta institución jurídica dejó de tener los efectos, eh, obviamente, pues que tienen, ¿no? Los efectos legales que tienen el divorcio necesario, porque en lugar de este divorcio necesario entró la figura del divorcio incausado. Sale el que no necesita causa para poder eh, darse o concederse el divorcio. ¿Qué otro divorcio? He mencionado 2, ¿no? El voluntario, vigentes y actuales, el voluntario, el incausado. ¿Cuáles son los otros 2 tipos de divorcio que pueden existir? Bueno, tenemos también el divorcio administrativo y el divorcio notarial. Sí, aunque parezca increíble, un notario nos puede divorciar, siempre y cuando tengamos o caigamos en el supuesto jurídico en el cual no exista ningún tipo de controversia, porque el notario, si bien es cierto que tiene fe eh, pública, pero no es una autoridad, no es una autoridad como lo es un juez, no está revestido precisamente de esa autoridad que tendría un juez, ¿no? Que propiamente es a quien vamos a acudir para poder solicitar ese divorcio. Entonces, el notarial lo podemos solicitar ante un notario. El administrativo, ese tampoco no es un divorcio judicial, ese, ¿en dónde nos casamos? Pues en el registro civil, ¿no? Entonces, ante el oficial del registro civil, vamos a solicitar también nuestro divorcio. Siempre y cuando también se caigan en los supuestos jurídicos, porque tampoco el oficial del registro civil, a pesar de ser servidor público, no tiene esa facultad o esa autoridad judicial para resolver controversias. Si nosotros, bueno, el matrimonio como tal, tenemos problemas, tenemos diferencias, y obviamente pues uno se quiere divorciar, el otro no, entonces no va a proceder. Tenemos hijos, nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal o también mejor conocido en el ámbito, no sé, familiar o social como bienes mancomunados, que la figura correcta y bien dicha dentro del campo del derecho es sociedad conyugal, ¿no? Pero entiéndase sociedad conyugal como los bienes mancomunados, ¿no? Los bienes que tenemos en común, pero hay conflicto, ¿no? En este caso, pues entre la pareja. Ni el oficial de registro civil ni el notario pueden conocer de este tipo de asuntos porque ya hay un conflicto. Entrando en conflicto, ¿saben qué? Váyanse mejor con un juez. Él tiene la competencia, él tiene la facultad, él tiene la jurisdicción. Son palabritas que vamos a ir buscando más adelante para poder disolver su conflicto o resolver al respecto. Entonces, esos son los 4 tipos de divorcio que existen actualmente dentro del Estado de México y que, bueno, pues también son importantes de análisis, ¿no? Más adelante, bueno, causas del divorcio, efectos del divorcio. El efecto principal es la disolución del vínculo matrimonial realizado en ese sentido. Tenemos otra ya prácticamente la última de los temas que estaremos cursando, que es la afiliación, salvo por ahí tengamos, obviamente, o hagamos énfasis en otro, en algunos, vamos a depender también mucho de los tiempos que tengamos. La afiliación en general, la afiliación legítima, impugnación de la paternidad y la legitimidad, pruebas de la afiliación legítima, de la legitimación y filiación natural. Aquí básicamente
Es una especie de parentesco en el cual vamos a estar revisando que en esencia un filio, bueno, puede ser un adoptado, ¿no? Un hijo adoptado, que al final del día existen inclusive tratados internacionales y jurisprudencia que indican que ya es, a pesar de no tener ese parentesco consanguíneo, vamos a ver las figuras del parentesco, se puede tomar o se debe de tomar como un hijo natural. ¿Por qué? Simplemente por los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿sale? Que existen, obviamente, pues en los tratados internacionales en los que México es parte y obviamente también la protección de este tipo de derechos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o nuestra máxima ley, ¿no? Que es la Constitución Federal. Entonces, ese tipo de cuestiones eh, son los que hay que ir revisando y analizando actualmente. Obviamente, la sociedad es cambiante, se modifica, se mueve, reacciona, eh, y todo esto al final del día repercute en el campo jurídico, ¿no? Y esa es nuestra labor. Por eso, pues básicamente nunca vamos a dejar de estudiar quienes en su momento, a lo mejor, imaginemos respecto a esto, en cuestión de divorcio, ¿no? Los abogados en su momento que estudiaron la licenciatura en Derecho, que vieron y que tuvieron obviamente también la oportunidad de verificar divorcios necesarios, bueno, pues estudiaron esa figura, egresaron con esa figura, ah, practicaron obviamente pues respecto a ese tipo de cuestiones, ese tipo de lineamientos legales en su momento, vigentes en su momento, pero que posteriormente fueron modificados por ley. Entonces, esas modificaciones llamadas también reformas, adiciones, pues son las que nos tienen que mantener, ir actualizándonos, ¿no? Es decir, seguir estudiando. Las reformas en materias, en distintas materias, las recientes reformas fiscales, las recientes reformas en materia de derecho laboral y justicia social, pues son un impacto, ¿no? La no tan reciente, pero también muy elaborada reforma del sistema acusatorio, adversarial y oral, obviamente en materia penal, son cuestiones importantes, ¿no? Pues que tenemos que ir adaptándonos, que tenemos que ir aprendiendo y no solamente pues a lo mejor lo que podamos estar estudiando aquí dentro de lo que es un temario, ¿no? Salir con eso y ¿qué hubole? Ya soy licenciado en Derecho, ya soy abogado y si no me sigo actualizando, bueno, pues entonces ya no voy a tener esa eh, pericia, esa aptitud, esa habilidad, ¿no? De seguir aprendiendo. Esto es continuo y esto constante, por eso también en lo particular la importancia de estudiar o de ser autónomos también y de investigar por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque al finalizar la licenciatura ahorita tenemos acompañamiento que con gusto y en lo poco que les pueda yo, y digo poco porque por ahí también eh, desearía, ¿no? Obviamente, pues, conocer muchísimas más ramas del derecho a fondo, porque esto es un mundo muy grande, ¿no? Y que apenas empezamos a estudiar en este momento, pero que es muy amplio, muy profundo, y la verdad, en lo personal, considero que muy apasionante. Entonces, eh, el estudio continuo y obviamente también es importante una guía, lo es, por supuesto, pero también empezar a verificar y a tener esa introspección, ese análisis y esa cosquillita por seguir aprendiendo. Yo creo que ya depende cada uno de nosotros como futuros profesionistas, ¿sale? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar en general y cuáles son las reglas del curso. Ayer vertí unas reglas de curso que son básicamente las mismas y que solamente repetimos de forma, este, pues breve, ¿no? Que el respeto por los participantes, compañeros, docentes, ponentes, autoridades y o cualquier otra persona que ingrese a la clase virtual es de vital importancia para la conducción de la sesión clase y tener claridad al respecto. La asistencia a las aulas virtuales es importante toda vez que ayuda a disipar dudas, genera participación en sesión clase. Eso es parte de la escala continua de evaluación. Continúa y, aún más importante, el aprendizaje significativo de lo vertido tanto por el docente como de los compañeros en sesión clase.
3. La puntualidad al ingreso de la sesión clase implica una virtud que además se relaciona con el respeto al tiempo de los demás participantes, que incluye y puede ser aprovechable para agotar más temas y profundizar en los mismos y generar más aprendizaje. Cumplir con las tareas y o actividades asignadas en la sesión clase o anunciadas en la misma es un deber que los estudiantes deben de tener en consideración, puesto que forma parte importante de la evaluación continua y son herramientas que la docente tiene para verificar el objetivo final de la asignatura y evaluar con base en ello. Y la 5, activar la cámara y o micrófono cuando sea necesario o requerido por el docente o autoridades académicas, que en este caso, bueno, eh, yo requiero de participación continua por parte de ustedes. Esta es simplemente la primera sesión clase que de forma introductoria de lo que vamos a estar viendo, pero ya cuando entremos al análisis de cada uno de los temas, ya cuando tengamos nuestra primera actividad o tarea entregable para la próxima sesión clase, vamos a estar en aptitud a lo mejor en relación a mi investigación, de poder aportar y participar en clase, de disipar dudas, y eso es lo que me va a mí también a dar esa noción para evaluación de forma continua, ¿no? ¿Cuál es la escala de evaluación? Actividades, tareas y o proyecto. Los elevo a un 65%, perdón, y la participación continua a 35%. Examen, asistencia y cámara abierta es evaluación complementaria. ¿Qué quiere decir? En el momento como, por ejemplo, ahorita, Mao, que me comentas que no tuviste la oportunidad de entrar en la sesión clase de ayer por cuestiones laborales, bueno, entonces, si tú de alguna manera tienes esa imposibilidad en una ocasión, eh, pues no pasa nada. Número uno, pues están las clases grabadas, ¿no? Número dos, quizá no pudiste tener algún tipo de aportación dentro de esa sesión clase en la cual no estuviste, pero en las posteriores o a lo mejor en la anterior, antes de esa falta, tuvimos participación proactiva, cosas que pues una servidora empieza a tener en cuenta, ¿no? A verificar precisamente que está quedando claro los temas y que pues puedo continuar, ¿no? O si es necesario regresarme, analizarlo un poquito más a detalle, lo hago sin el mayor problema. Aquí no estamos, bueno, yo no estoy ni para cubrir un temario en específico, ni solamente para estar pues con monólogos, ¿no? A mí me gusta la participación, eh, pues obviamente la interacción que podamos tener y aprender también yo de ustedes, porque no es solamente, el aprendizaje no es solamente de aquí para allá, también es muy importante y es de allá para acá, y hay cosas que evidentemente pues son complementarias, ¿no? Y que yo no tengo la verdad absoluta y que también cometo errores, que también me equivoco, y si me lo hacen saber con el debido respeto, pues también tienen lo mismo de mi parte. Entonces, este tipo de situaciones es complementaria, ¿sale? Complementa mi situación, complementa de que, híjole, no envié la tarea en tiempo y forma, pero sí la hice, la mandé a lo mejor un poco a destiempo, o no pude por esta situación. Bueno, pues esta parte complementaria nos apoya muchísimo, sobre todo pues en cuestión de ser pues muy precisos en ello. No sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta en este sentido. Disculpe, profesor, una pregunta. Como tal, ¿esta es la primera clase que usted da de la clase de Derecho Civil? Sí, esta es la primera. Ah, ok. Sí. Bueno, al ser la primera, digo, ya son las 9, ya básicamente termina la sesión clase, nada más hago esta aclaración. Hay una que de hecho les voy a compartir rápidamente, pero nada más, ok, ok, un momentito, es introducción, ok, perdón, esta es la parte de introducción, ahorita que se cambie, ok, hay una diapositiva, una presentación diapositiva que es la introducción al derecho civil, que pues en este caso va a ser nuestra primera tarea de análisis de la misma. En la próxima sesión clase, toda vez que tenemos una hora a la semana, vamos a ya tener
obviamente pues estas bases, esta información analizada y solamente la vamos a comentar y vamos a seguir con los temas importantes o ya entrar al estudio de ciertos conceptos como lo vivimos de forma muy general en el temario. ¿Sale? Entonces ahí es donde va a empezar la participación. Por eso yo les comentaba que no, lo que venía en la plataforma antes de esta sesión clase, pues por ahí tengo 2 trabajos que calificar, trabajos que yo no he dejado todavía. Entonces, de todas maneras, los voy a revisar, los voy a ver y pues trabajos que no van a ser en vano, sino van a ser tomados en cuenta también. Reacomodo la situación, las lecciones en la plataforma y pues cualquier duda, comentario, pregunta, pues estamos a la orden. Me parece que también ahí en la plataforma están mis datos de contacto, si no, pues ya sabemos que también a través de la plataforma lo podemos realizar y bueno, pues ya a veces no ingreso tanto en la plataforma por cuestiones laborales, pero estamos a la orden, sino también pues a través de nuestra asesora, la profesora, la Miss Nelly, ahí estamos a la orden, ¿sale? Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Estamos viéndonos para la próxima sesión clase, que es romano, el día miércoles y los jueves vamos a estar con Derecho Civil 1. Que pasen una excelente noche y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Igualmente, profesor, hasta luego.